Ya te habilité, Pablo, para el PowerPoint, ¿no? Bien. Bueno, comenzamos si les parece. Ujú. En el encuentro de hoy quería compartir con ustedes una temática que tiene que ver con una publicación reciente que me parece que es interesante para compartir y que de alguna manera está vinculada con el diálogo judeocristiano, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Pablo Santiago Furlotti, yo soy argentino, estoy radicado en estos momentos en Europa por cuestiones de estudio, de investigación. Este, soy investigador del área de filosofía y teología, ¿sí? Así que bueno, hace muchos años que comparto la mesa de diálogo interreligioso, especialmente con Ángel, con Joel y Raúl, etcétera, ¿no? Hace muchos años. De hecho, ahora voy a hacer referencia a algunas cuestiones durante la exposición que las hemos tratado recordaba hoy, hace décadas atrás, en cuestiones de diálogo interreligioso. Eh, y bueno, en mis investigaciones y mis tareas de investigador, siempre está vinculado con la cuestión del diálogo entre el judaísmo y el cristianismo. Este, lo que quiero compartir con ustedes esta noche, esta tarde, es el primer documento que publicó León XIV. El Papa fue elegido en el mes de mayo, después de la muerte de Francisco, y hasta ahora lo que teníamos de León XIV eran mensajes, homilías, pero no había publicado ningún documento con determinada extensión, tratando alguna temática, etc. Entonces, bueno, se dio que ahora en octubre, el 4 de octubre, publicó su primer documento, así por decirlo, oficial y con cierta extensión, con cierta organicidad temática. Entonces me pareció significativo poder compartir con ustedes algunas consideraciones, ¿sí? No es que vamos a agotar aquí todo lo que plantea el documento, porque de hecho no nos da el tiempo, pero sí algunas consideraciones que me parecen significativas, ¿sí? Bueno, para eso he preparado un pequeño PowerPoint. En realidad es una adaptación, un PowerPoint más extenso que había presentado precisamente para hacer una exposición del documento de León XIV. Bueno, lo he adaptado aquí para el tiempo que tenemos y para lo que podemos compartir nosotros. Así que he acortado la cantidad de diapositivas, he sintetizado algunas cosas que me parece que pueden ser significativas. Bueno, comparto entonces con ustedes el documento. Bueno, no sé si se está compartiendo allí o no. Sí, se ve perfecto. Si lo podrías ampliar sería mejor, pero si Sí, no, ahí está, perfecto, ahí y lo perfecto. pongo como presentación. ¿Está bien ahí? Sí, De 10, de 10. perfecto. Bueno, este, le he dado así como título a esta brevísima exposición unas consideraciones sobre el primer documento de León XIV. Como mencionaba recién, el 4 de octubre de este año, entonces León XIV publicó su primer documento y lleva como título, como suele pasar con todos los documentos eclesiales, papales y a veces también de algunos obispos u otras personalidades del clero, eh, lleva un nombre en latín. Ese nombre, ese título que lleva el documento, proviene, esto ya lo hemos hablado varias veces, pero solamente para recordar, proviene de las primeras palabras con las que inicia el documento, ¿sí? El documento se inicia, bueno, con una oración, obviamente, con unas palabras, y bueno, esas primeras palabras con las que inicia el documento son las que le dan el título al documento. En este caso, como
el documento de León XIV comienza con una cita bíblica de Apocalipsis, que ahora vamos a mencionar cuál es. Entonces, esas primeras palabras, dilexi te, te he amado, son las que le dan el título a todo el documento, ¿sí? Entonces, ese documento fue anunciado de alguna manera el 4 de octubre. El 4 de octubre es la conmemoración dentro del cristianismo católico de San Francisco de Asís, ¿sí? Entonces, justo en esa fecha de la conmemoración de San Francisco de Asís, León XIV publica este primer documento. Aquí una aclaración que es importante tener en cuenta. El primer documento que publica un papa, esto es histórico, ¿no? Histórico, el primer documento que publica un papa es especialmente importante porque en ese documento generalmente presenta las ideas, los temas, las líneas, ¿sí? Temáticas preponderantes que van a caracterizar toda su actividad pastoral, ¿sí? O sea, los documentos, el primer documento que publica un papa es de alguna manera una especie de presentación de cuáles son sus ideas, fuerza, sus temas preponderantes o el énfasis que le va a dar a ciertas ideas. Así, por ejemplo, cuando Pablo VI, ¿sí? Allá en la década del 60, asumió, bueno, su primer documento, Ecclesia in Suam, daba algunas características de lo que iba a ser su pontificado. Juan Pablo II, que asume en 1978, también Redemptor Hominis, que era el primer documento de Juan Pablo II, daba también algunas líneas y caracterización. Bueno, y así sucesivamente. Francisco, el primer documento que había publicado, y esto es lo que yo me acordaba que les comentaba al inicio, si ustedes se acuerdan, Ángel o Raúl o Joel, ese primer documento de Francisco que lo publicó en el 2013, nosotros los habíamos reunido en la casa pastoral allá en San Miguel de Tucumán y habíamos tratado sobre ese documento, ¿sí? Que era Evangelii Gaudium. Bueno, ahora, después de 12 años después, nos volvemos a juntar para tratar un documento, el primer documento de un papa que en este caso es Dilexite. Bueno, entonces, este primer documento tiene esas características, ¿no? Nos va a dar algunas de las ideas o algunas de los énfasis que va a poner León XIV a lo largo de su pontificado, ¿sí? Eso es algo característico, ¿no? El primer documento, el primer documento importante de un papa es como una presentación, una carta de presentación de sus características, sus ideas fuerza, por decir así, sus líneas de pensamiento para, digamos, para el futuro de sus actividades pastorales, ¿sí? Eso no quiere decir que después, durante su pontificado, tenga que tratar algunos temas que no estaban en esa primera, sí, por supuesto, puede pasar, pero de alguna manera, sí, se van perfilando algunas líneas o temáticas que van a ser permanentes durante toda la actividad pastoral de ese papa, ¿sí? Bien, para comprender el título y el contenido de este primer documento publicado por León XIV, necesitamos recordar, y esto vamos a ver que dentro del documento está explicado, es necesario recordar cuál fue uno de los últimos documentos que publicó y que escribió Francisco. El prácticamente último documento que Francisco publicó y fue, fíjense, en octubre del 2024, ¿sí? Y de León XIV viene en octubre del 2025, ¿sí? Casi un año. El último entonces documento de Francisco se titulaba, aquí lo pongo en la diapositiva, Dilexit Nos. Eso lo traducimos al castellano aproximadamente como nos amó, ¿sí? Es una cita de Romanos 8:37, ¿no? Donde Pablo está hablando de que Dios nos amó a todos los seres humanos, criaturas, etc. Entonces de ahí el término en latín, dilexit nos amó. Entonces, fíjense la similitud de títulos, el de Francisco se llama Dilexit Nos y el de León XIV, ahora el nuevo documento, se llama Dilexit Te, ¿sí? Es decir, Dilexit Nos es nos amó y Dilexit Te nos ha amado, ya en singular, ¿sí? En particular. Entonces, pero fíjense ya, la similitud de título ya nos está dando de que hay la idea de que hay como una especie de continuidad, ¿sí? Entre un documento y otro. Entonces, este último documento de Francisco
perfila de alguna manera algunas temáticas que ahora León XIV las retoma en su primer documento. O sea que el último de Francisco y el primero de León XIV están como conectados, por decir así, ¿sí? Uno con otro. Bueno, el documento de este último de Francisco, de Lexis No, fue escrito, como les decía, en octubre del 2024, fue publicado, y el tema principal, así, si lo queremos sintetizar, el tema principal es el amor de Dios a los seres humanos. Por eso nos amó, es decir, Dios nos amó hasta el extremo, etcétera, etcétera. Bueno, una cita de las cartas de San Pablo está referido al tema de el amor de Dios hacia sus criaturas, hacia los seres humanos. ¿Mm? Esa es la temática principal de todo el documento. Un documento muy interesante, muy lindo. Lo que pasó es que, claro, fue publicado en octubre del 2024. Si ustedes recuerdan, se publicó casi al final del mes de octubre. A las pocas semanas, Francisco ya estaba preparando para dar inicio al jubileo del 2025, después empezaron sus problemas de salud. Entonces, este documento de Francisco, este último, es como que de alguna manera no tuvo tanta importancia, todo porque quedó tapado con otros eventos u otros acontecimientos que se dieron inmediatamente después. Entonces, hay muchos de hecho, muchos cristianos con los que he hablado y demás que ni lo habían leído a este documento de Francisco. Y es necesario conocer un poquito de este documento de Francisco para ver cómo León XIV retoma algunas de las ideas de ese documento. ¿Sí? Simplemente para que lo tengamos presente. En su primer documento, entonces, titulado Dilexi Te, ahí está el tema de la similitud del título, Te he amado, León XIV manifiesta su intención de continuar y complementar, ¿no? Estos dos verbos son bien interesantes, continuar y complementar, ¿sí? Ampliar lo realizado por Francisco, ¿sí? Y fíjense, a continuación hay un pequeño texto del el párrafo 3 del documento que me parece que explica esto que estamos mencionando, ¿sí? Lo de la continuidad, ¿no? Entonces, fíjense que el mismo León XIV lo dice, en continuidad con la encíclica Dilexis Nos, ¿sí? El Papa Francisco estaba preparando los últimos meses de su vida, ¿m? O sea que León XIV conocía todo lo que estaba haciendo Francisco en los últimos meses de su vida, una exhortación apostólica sobre el cuidado, ¿sí? Por los pobres y con los pobres, etc., titulada Dilexite, imaginando que Cristo, ¿sí? ¿Sí? Le decía a cada uno de ellos, no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Esa cita está en Apocalipsis 3:9. Bueno, entonces dice León XIV, habiendo recibido como herencia, aquí lo está diciendo, habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegro de hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones, porque no es solamente repetir lo que dijo Francisco, sino complementar y ampliar, y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos, ¿no? Bueno, etcétera, como continúa aquí. Entonces, fíjense, y dice, de hecho, también yo considero necesario insistir sobre este cambio. Entonces, fíjense que ya en este párrafo 3, el primero de la introducción del documento, León XIV está diciendo, lo que voy a decir en este documento está en estrecha relación o está vinculado con lo que Francisco había dicho en su último documento. Bueno, esto es para entender un poquito el título y también por dónde va a ir el contenido del documento. Brevemente, algunas cuestiones acerca de la estructura del documento de León XIV, ¿sí? Este documento Dilexiste. Este primer documento está constituido por 121 párrafos, y ustedes recordarán que los documentos papales por lo general están divididos en párrafos numerados, cada párrafo tiene un numerito, entonces 121 párrafos en total, y esos 121 párrafos están organizados en 5 capítulos, una breve introducción y 5 capítulos. ¿Sí? Esa es la forma de organizar esos 121 párrafos que decidió darle León XIV. La introducción es parte de lo que hemos leído, ¿sí? Donde explica por qué el documento se llama así, por qué está vinculado con el último documento de Francisco, etcétera. Algunas líneas así introductorias.
Y después entonces los 5 capítulos son los siguientes. Algunas palabras indispensables que va del párrafo 4, ¿sí?, al 15. El segundo capítulo, Dios opta por los pobres, ¿sí?, va del párrafo 16 al 34. Una iglesia para los pobres, del párrafo 35 al 81. Ese es el capítulo más extenso, el tercero. Después, una historia que continúa, ¿no? Párrafos 82 a 102. Y por último, un desafío permanente que es el capítulo más, por decir así, propositivo, el que propone líneas de acción y de actividades, que va del párrafo 103 al 121. ¿Sí? Esa es la estructura del documento. ¿Qué podemos decir así a grandes rasgos? Que es un documento breve, porque, por poner un ejemplo, el primer documento de Francisco tenía 280 y tantos párrafos, ¿sí? Y fíjense que el de León XIV tiene 121. Apela a ser un documento breve, conciso y que va a las ideas principales. Otros documentos, ni hablar, pensemos en los de Juan Pablo II, Benedicto XVI, eran muy extensos, tenían muchos capítulos, etcétera. Aquí opta por un documento relativamente breve, ¿sí?, comparado con otros documentos. Bien, esas son las características generales. Vamos ahora entonces a ver algunas líneas, fuerza o algunas ideas que me parecen capitales de cada uno de los capítulos, para ver entonces cómo va siguiendo una secuencia temática, ¿sí? Una secuencia temática que después remata en el quinto capítulo, ¿sí? Como que de algún modo retoma en el quinto capítulo y presenta algunas líneas de acción. Bueno, el capítulo 1 dice algunas palabras indispensables. Primero, lo que comienza diciendo los primeros párrafos de este capítulo es que las personas necesitadas, personas pobres, nos interpelan constantemente, ¿sí? O sea, el fenómeno de muchísimas personas que padecen la pobreza, que ya vamos a ver en qué sentido la entiende, es algo que nos interpela constantemente, o sea, que no nos puede dejar indiferentes, ¿sí?, según León XIV. Y inmediatamente explica qué es lo que entiende por pobreza, y él dice que hay numerosas formas de pobreza. En un párrafo que es bastante lindo, interesante, él dice que a veces consideramos solo pobreza a la falta de ciertos bienes materiales, que lo es, pero no es la única. Dice que hay distintas formas de pobreza. Puede haber una pobreza que es material, pero también puede estar acompañada por una pobreza cultural. Puede ser también que hablemos de una eh, pobreza en el plano espiritual, una pobreza en el plano moral, pobreza hasta en el plano lingüístico, personas que quizá en su ignorancia y en su poca formación no saben cómo expresar sus ideas, cómo defender sus propios derechos, etc. Es decir, que la pobreza puede tener formas muy variadas, ¿sí? Y de hecho se refleja de distintas maneras, dice León XIV. A veces esa pobreza se refleja en personas que viven en la calle y no tienen bienes materiales, o a veces se refleja en inmigrantes que van de un país a otro y por ir a otro país y no tener determinados papeles de ciudadanía o determinados papeles, viven en una situación de marginalidad que también es una forma de pobreza, y así va mencionando distintas formas o distintas maneras de entender la pobreza. Él dice que lo que se hace en favor de los pobres, ¿sí?, es muy elogiable, muy loable. Actividades como las que realizan ONGs o actividades como las que realiza Cáritas en la misma iglesia o en comunidades evangélicas o en fundaciones de distintos credos religiosos, pensemos en el caso de la Fundación León, etcétera, es loable y realmente digno de elogio y de apoyo, pero evidentemente está resultando insuficiente, dice León XIV. No porque esas actividades que se están haciendo se estén haciendo mal, sino porque no es suficiente el compromiso de las personas que componen la sociedad para erradicar estas distintas formas de pobreza. O sea que es muy elogiable, hay que apoyar lo que se está haciendo, pero hay que ampliarlo porque no está resultando suficiente. Y hace mención en este primer capítulo, León XIV, a que todavía hoy, ¿sí?, como en el pasado, existen muchos ámbitos en la sociedad, muchos grupos
que tienen una consideración, una visión ideológica acerca de la pobreza. Por ejemplo, él pone un ejemplo concreto, personas que plantean desde una perspectiva económica, una perspectiva ideológica, los pobres son pobres porque no tienen ganas de trabajar. O los pobres son pobres, la causa de la pobreza es porque no trabajan. Y así distintas cuestiones que pueden ser ideológicas más que explicaciones objetivas de las causas de la pobreza, y él dice que eso se sigue dando todavía y que en realidad esas explicaciones ideológicas son simplificaciones excesivas. Sí puede ser que alguna persona sea pobre, puede existir porque no trabaja o porque no realiza una actividad, pero no se puede explicar todas las causas de pobreza, esas numerosas formas de pobreza, solamente porque la gente no tenga ganas de trabajar o porque la gente no ponga un esfuerzo mayor por autosuperarse, etcétera, etcétera. Es decir, esas explicaciones simplistas plantea León XIV muchas veces están cargados de cierta cuestión ideológica, ¿no? Claro, estas personas como no se esfuerzan en nada, no tienen mérito de nada y entonces por eso son pobres, ¿no? Bueno, esas visiones ideológicas, él dice que no explican, primero no explican las causas de la pobreza y segundo que no contribuyen, ¿sí? Porque son una deformación de las formas de considerar la situación de personas marginadas, pobres y las distintas formas de pobreza que se dan en la sociedad. Bueno, esto es líneas así generales del capítulo 1, que es una presentación de esta cuestión que le interesa a León XIV, que es la cuestión de los pobres, las personas marginadas, las personas y las distintas formas de pobreza que viven en muchas de esas personas. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos el capítulo 1. A continuación, en el capítulo 2 y en conexión obviamente con lo que venía abordando, eh, hace una especie de enfoque y de iluminación a partir de los textos de la escritura, ¿sí? Los textos de la palabra de Dios. Plantea que en numerosos textos del Primer Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? Numerosos textos aluden a la especial atención de Dios hacia los necesitados, los marginados, los que sufren. Y lo resume, ¿se acuerdan esta frase que aparece muchas veces en los Salmos y en otros libros del Tanakh, ¿no? Que como símbolo de la pobreza extrema, el forastero, el huérfano y la viuda, ¿sí? Como símbolos de los más necesitados, los más pobres, los más marginados. Ahí coloco una cita, no es que esté en el documento, pero a modo de iluminar, en Deuteronomio 24:19, en ese versículo está bien clarita las tres imágenes, ¿no? El forastero, el huérfano y la viuda como el prototipo simbólico de los más necesitados, los más pobres. Porque claro, en la antigüedad, ¿sí? Un forastero, una persona que estaba fuera de su país, no tenía derechos, no tenía, y él era una persona que estaba como marginada, ¿sí? El huérfano y la viuda era otro caso, es decir, huérfano porque no tenía sus padres y entonces era una persona indefensa y completa, y la viuda porque en aquellas sociedades patriarcales donde la mujer dependía completamente del varón, entonces una viuda muchas veces era símbolo de pobreza, de una persona completamente marginada o casi abandonada, ¿no? Entonces, esas imágenes, el forastero, el huérfano y la viuda que aparecen sobre todo en los textos del Tanakh, este, son el prototipo, la imagen de los pobres o los necesitados. Bueno, León XIV muestra a través de muchas citas bíblicas del del Primer Testamento y del Nuevo Testamento, cómo Dios está cerca de esa persona, tiene como una preferencia especial por esas personas sufrientes, necesitadas, que no tienen a nadie, pero lo tienen a Dios que los protege, ¿no? Hay toda una selección muy interesante de textos como para reflexionar y demás sobre cómo Dios sí está cerca, especialmente, está cerca de todos, pero especialmente de los sufrientes, los necesitados, etc. Pero también en ese mismo capítulo, León XIV muestra a través de distintos textos de la Escritura que hay numerosos textos del Primer Testamento y del Nuevo Testamento que aluden al deber que tienen los creyentes de ayudar a los necesitados, los marginados, los que sufren. En definitiva, el amor al prójimo hecho
una práctica concreta de asistir y de ayudar a los marginados, los necesitados, etc. Entonces, por un lado, sí, Dios está cerca preferencialmente cerca de los necesitados y los marginados, pero también invita a los creyentes, a los que creen en ese Dios que está cerca de los necesitados, a que trabajen en favor de esos necesitados, es decir, que se comprometan, que actúen en favor de los necesitados. Entonces, también hay toda una serie de textos que analiza, por supuesto, yo aquí no pongo el análisis de cada uno, solamente menciono en general. A lo largo de ese capítulo hay como un análisis de textos bíblicos muy interesante y muy iluminador en muchos aspectos. ¿Mm? Este, Sirve como para iluminar entonces estas dos temáticas, el amor de Dios hacia los necesitados, la cercanía de Dios en los necesitados y el deber de los que creen en ese Dios de ayudar a los necesitados. Bien, capítulo 3, el más extenso en cuanto al desarrollo de los párrafos. Capítulo 3 lleva como título Una iglesia para los pobres, ¿sí? Que es un título que más que una realidad es un deseo, ¿sí? Porque realidad, bueno, en parte puede ser, pero en otra parte no tanto. Así que es más bien un deseo. Y lo que en este capítulo desarrolla es una especie de panorama histórico, podríamos decir, bastante interesante, panorama histórico desde la antigüedad hasta nuestros días, es decir, podríamos decir que va por todas las edades, antigua, media, moderna, contemporánea, hasta nuestros días, de grandes figuras, ejemplos de personas santas que trabajaron en favor de los necesitados. Entonces va desde San Basilio, allá por el siglo IV después de Cristo, o sea, la antigüedad tardía, y va recorriendo por la Edad Media, menciona a San Francisco, a Santo Domingo de Guzmán, a San Raimundo de Peñafort de la Edad Media, San Pedro Nolasco y otras figuras importantes, después en la Edad Moderna a otras santos y figuras importantes, hasta llegar a nuestros días, incluso menciona a Teresa de Calcuta y figuras que han trabajado significativamente en favor de los necesitados. Entonces, este recorrido histórico o este panorama histórico lo que pretende mostrar es que a lo largo de la historia del cristianismo, a lo largo de la historia del cristianismo, siempre ha habido cristianos que han dejado un ejemplo importante, grupos de cristianos que han dejado un ejemplo importante en el trabajo por los necesitados y los desfavorecidos, ¿sí? Obviamente que es un panorama general, incompleto, porque también así como hubo personas que trabajaron, también hay personas, hubo y hay personas que su compromiso por los más necesitados brilla por su ausencia. Entonces, es solamente un panorama general mostrando los grandes ejemplos en la historia del cristianismo. No, el Papa no desconoce que hay otras figuras que no fueron tan ejemplo, que hay, que hubo y que hay, pero en este párrafo hace un panorama de los grandes ejemplos de figuras de la historia del cristianismo. Y al final de este capítulo, el capítulo 3, habla de la situación actual, ¿no? Y menciona precisamente muchos grupos de cristianos, ¿sí? Que trabajan en ONG o en movimientos sociales, etcétera, que trabajaron y trabajan en favor de los necesitados. ¿Sí? También hace como una lectura del presente, de cómo hay también grupos, organizaciones, pensemos en Cáritas, pensemos en las fundaciones, como decíamos recién, etcétera, que trabajan en favor de los necesitados. O sea que esto es un panorama histórico mostrando de que a lo largo de la historia del cristianismo esto se ha verificado en las distintas etapas de la historia, el compromiso de los creyentes en favor de los más necesitados y de los marginados, ¿sí? Y a la vez sirve como un panorama a modo de ejemplo de lo que tenemos que imitar en la actualidad. Esto es el capítulo 3. Es extenso, es el más extenso porque hace todo este recorrido histórico, este panorama histórico, y por eso abarca muchos párrafos, ¿no? Entonces el capítulo, como les decía, más extenso del documento. El capítulo 4 del documento, ya más, quizá el que tiene una temática así como, entre comillas, más teórica, pero a la vez muy rica para la reflexión, para el debate, habla sobre una historia que continúa, es el título, y habla sobre la cuestión de
el pensamiento social cristiano o enseñanza social cristiana o doctrina social de la iglesia, como quieran llamarlo, hay distintos nombres para lo mismo, ¿sí? Es las enseñanzas cristianas acerca de la vida social de las personas, ¿no? El compromiso hacia la sociedad, ¿no? Se suele llamar pensamiento social cristiano, ciencia social cristiana o a veces también doctrina social de la iglesia. Bueno, León XIV lo que hace en este capítulo es recordar desde los primeros documentos sociales que se podrían mencionar, hace también un panorama histórico de los distintos documentos o escritos sociales dentro del cristianismo y que han contribuido a entender cuál es la tarea de los cristianos en el ámbito social, el compromiso de los creyentes en el ámbito social. Y por supuesto, acuérdense, se llama León XIV, este papa, él mismo lo dijo, en referencia a León XIII. León XIII fue el papa que terminó el siglo XIX e inició el siglo XX. ¿Sí? León XIII fue el último papa del siglo XIX y el primero del siglo XX. ¿Sí? Muere allá por 1903, más o menos, en el siglo XX. O sea que ese papa que termina el siglo XIX e inicia el siglo XX tuvo el nombre de León XIII. Bueno, cuando el cardenal Prevost fue elegido papa después de Francisco, eligió León XIV, ¿sí? Haciendo referencia a ese papa. ¿Y qué tiene de importancia ese papa León XIII de fines del XIX y principios del XX? Que fue el papa que publicó un documento que fue en su momento muy significativo en el siglo XIX. Acuérdense, el siglo XIX, el siglo de Karl Marx, el siglo de Charles Darwin, el siglo de figuras, ¿no?, muy significativas de la cultura. Bueno, en ese contexto del siglo XIX, León XIII publicó un documento que se llama Rerum Novarum. Rerum Novarum, traducido al castellano, es acerca de las cosas nuevas, ¿sí? Rerum Novarum, las cosas nuevas. ¿Y a qué se refería eso de las cosas nuevas? A las problemáticas sociales que se estaban viviendo en el siglo XIX. Bueno, ese documento fue en esa época, siglo XIX, y después en las décadas posteriores, un documento muy iluminador, muy interesante, generó mucho debate, que de hecho para eso están esos documentos papales, para incentivar el debate, la discusión, el diálogo respetuoso y el intercambio de ideas. Bueno, ese documento de León XIII fue muy significativo en su época, entonces aquí León XIV lo menciona, por supuesto, ese documento y menciona otros documentos que han sido importantes para de alguna manera contribuir al desarrollo del pensamiento social cristiano. Así que aquí en este capítulo vamos a encontrar también un recorrido por algunos documentos y algunas enseñanzas fundamentales de la doctrina social cristiana. Y ya perfilándose al final del documento, en los últimos párrafos, León XIV insiste, y acá está la propuesta que él hace especialmente para su pontificado, es dar a conocer y fomentar el conocimiento y la práctica de la enseñanza social cristiana. Es decir, él considera que todavía muchos creyentes, muchos cristianos han escuchado hablar de enseñanza social o pensamiento social o doctrina social cristiana, pero no la conocen en profundidad y si no se conoce es difícil de que se practique. Entonces él propone que se conozca, pero no solo teórico, sino que también se practique eso en el ámbito sociocultural, ¿no? Entonces ahí al final del párrafo 4 ya nos va dando perfil de algunas de sus ideas fuerzas durante el pontificado, va a ser el dar a conocer y el fomentar la práctica de las enseñanzas sociales cristianas. Bien, y por último, ya pasando al capítulo 5, que es el último, se titula Un desafío permanente. Aquí entonces aparecen algunas propuestas bien concretas y vendría a ser como lo más exhortativo y la llamada de atención para todos los creyentes y para decir, bueno, mi pontificado va a estar especialmente centrado en esta cuestión. Dice León XIV recuerda a todos los creyentes el deber de ayudar efectivamente a los pobres y de trabajar para erradicar las diversas formas de pobreza. Entonces él en esta parte de este capítulo del documento insiste en que ya dentro del cristianismo católico y de otras confesiones hay organismos y organizaciones como fundaciones, como grupos, etcétera, que trabajan. Bueno, eso necesita ser potenciado y necesita que haya más compromiso
de cristianos, ¿sí? Y de creyentes y de judíos que se comprometan en esas actividades y en esas organizaciones en favor de la erradicación de la pobreza y en favor de las personas necesitadas. Entonces, insiste mucho en conocer cuáles son esas organizaciones, Cáritas, Fundación León, etcétera, las distintas organizaciones, conocerlas y comprometerse en el trabajo. Y si es necesario, fundar otros grupos y otras organizaciones y otras, o sea, en este punto llama a ser creativos, creativos en el buen sentido, para ponerse al servicio de las distintas formas de pobreza que se están dando en la sociedad. Y enfatiza, los últimos documentos son de mucho énfasis, de mucha exhortación, en la importancia del compromiso activo de los creyentes. Insiste mucho en esta idea de que decir que somos creyentes y que creemos, ¿sí?, determinadas verdades de fe, eso es una parte de la fe. Después, además de creer esas verdades, hay que comprometerse en la acción, ¿sí? O sea que la fe no puede quedarse solamente en un conjunto de verdades, ¿sí? Por decir así, dogmáticas, o de que son importantes, por supuesto, pero no son suficientes, no puede quedarse solamente en ese plano, sino que tiene que ir al plano de la acción, del compromiso, etc. Insiste mucho en esto de buscar manera, de manera comunitaria, dice, en las comunidades cristianas, en comunidades cristianas católicas, no católicas, etcétera, en distintas comunidades religiosas, juntarse y ver qué se puede hacer, buscar líneas de acción, buscar manera de comprometerse activamente. A veces dice, no son grandes obras, son pequeños gestos o pequeñas actividades, pero eso ya suma, si se hace entre todos, si se hace en comunidad, para el favor, para ayudar en favor de las personas necesitadas y marginadas. O sea que hay un fuerte llamado al compromiso, a la acción, a vivir la fe activamente. Es decir, decirse creyente, cristiano, judío, etcétera, pero en la acción, ¿sí? No solamente creyente porque adhiero a un conjunto de verdades, que eso es importante, pero ¿no? El otro aspecto es la acción y el compromiso. Bien, esto entonces el capítulo definitivo ya del documento, y me permito algunas consideraciones finales, ¿sí? Eh, algunas solamente. Lo que se ve después de leer el documento y de analizarlo y ver cómo está estructurado y las temáticas que presenta es que, número uno, que León XIV manifiesta una gran cercanía y afinidad a los planteamientos de Francisco, ¿sí? O sea, se nota que él quiere que los creyentes vean y que se haga público de que está en la misma línea o en una línea cercana, afín a los planteamientos de Francisco. De hecho, en el documento está en el documento aparecen distintas citas de distintos autores, pero el más citado, por supuesto, son los escritos de Francisco, ¿sí? Ya sea el último documento de Lexis Nos como otros documentos de Francisco. También cita a otros autores, a otros papas y demás, pero lo más citado y lo que más en consonancia está son otros documentos de Francisco, especialmente dos documentos. Dilexis Nos, que es el último que estábamos mencionando antes, y el documento Fratelli Tutti de Francisco, que es sobre el tema de la fraternidad en el ámbito sociocultural, que fue publicado en el año 2020. O sea que esos dos documentos son como los más citados de todo. Entonces se nota, se percibe una manifiesta cercanía y afinidad con los planteamientos de Francisco. Segundo punto, así general, después de haber leído el documento, se enfatiza mucho, pero mucho, en el compromiso activo de los creyentes en el ámbito sociocultural, ¿sí? Siempre recordando, esto es como lo repite, y incluso lo he escuchado en otras homilías y discursos antes de la publicación del documento Dilexiste, que insiste mucho en esta idea de que hay muchas formas de pobreza, no hay una sola forma de pobreza en el ámbito sociocultural, hay distintas formas de pobreza. Entonces, esas distintas formas de pobreza, bueno, llevan a que nos podamos comprometer como creyentes en distintos ámbitos. Puede ser el ámbito educativo, puede ser en el ámbito social y político, puede ser, es decir, en distintos ámbitos podemos comprometernos para contribuir como creyentes
al ámbito sociocultural. Bueno, y el tercer punto, así, consideración general después de leer el documento, es que León XIV retoma las enseñanzas del Concilio Vaticano II, ¿sí? Como lo hacía Francisco también, pero especialmente en el tema de la brecha entre fe y vida cotidiana. Es un tema que en el Concilio Vaticano II había estado muy presente. Los documentos del Concilio Vaticano II dicen que a veces en la vida de los creyentes hay una brecha, una especie de bache entre las creencias religiosas y el compromiso concreto en la vida cotidiana. Por ejemplo, es decir, decimos que creemos en un Dios misericordioso, que creemos y hacemos toda una serie de dogmas y toda una construcción teológica que es importante, pero eso después queda en el plano puramente teórico y no se vive de manera concreta y eficaz en la vida cotidiana. Entonces, dice el Concilio Vaticano II, los documentos dicen que hay a veces en la vida de muchos cristianos o de creyentes un divorcio, una separación entre las creencias religiosas por un lado y la vida cotidiana. Soy creyente cuando voy a la sinagoga, cuando voy a la iglesia, cuando voy al culto, pero después en la vida cotidiana me manejo como se manejan todo el mundo, sin olvidándome de mi creencias religiosas o de mi fe religiosa. Entonces, esa idea del Concilio Vaticano II de superar esa brecha que a veces hay entre las creencias religiosas y la vida cotidiana, se nota que León XIV lo toma como una enseñanza importante del concilio e insiste en eso. ¿Sí? En el fondo el documento del Existe busca eso, busca que se supere ese divorcio entre fe y vida cotidiana y que esa fe se manifieste en actividades de compromiso sociocultural efectivo. Bueno, esto es entonces a grandes rasgos, estas son como algunas ideas que se pueden derivar después de haber leído el documento, por supuesto que hay muchas otras, pero estas son algunas así como para que sirvan de disparador y de consideración de lo que plantea el documento. Muy bien, hasta aquí entonces el PowerPoint, voy a dejar de compartir pantalla. Bien. ¿Se cortó o sigue compartiendo? No sé si ya Está sale. perfecto, No, ya no, salió, está ya salió. bien, Ahí está. Ah, perfecto, está perfecto. bien. Bueno, muchas gracias, Muy bien. Pablo Furlotti. Muchas gracias. Este, nos has introducido en un texto muy importante que seguramente, claro, lo que pasa es que necesitamos también un tiempo para ir pensando, ¿no? Si me permites, quiero hacerte una pequeña pregunta introductoria. Este, en un momento vos dijiste, hablaste cuando te referiste al capítulo 2 sobre el primer testamento. Yo recuerdo que en otra época muchos autores hablaban del Antiguo Testamento. Y mi pregunta es, ¿el vocabulario es tuyo o es el vocabulario de la encíclica? Yo puse primer testamento por costumbre, pero no está dicho así en la encíclica. Gracias. No es encíclica, es una exhortación. ¿Sí? En la exhortación no está dicho Exhortación. así. Gracias. Sí, adelante, Jaime. Jaime Copec, aclaro porque el otro día había otro Jaime que hubo una confusión. Jaime Copec, Y adelante. está presente también el otro Jaime. Ahí está, Jaime Wilfredo Peña, así es. Bueno, por primera vez yo personalmente me introduje en Rerum Novarum, porque cada vez que lo escuchaba
era adherida al trabajo del Papa argentino, que enfatizó la lucha contra la pobreza dentro de las religiones actuales, ¿no? Entonces, al escuchar que Rerum Novarum había estado presente es decir, que era un documento publicado en el momento en que el capitalismo estaba en su momento más álgido, cuando era una fuerza arrolladora que dividía el mundo en quienes estaban capacitados para progresar y los que quedaban rezagados en la historia y en el universo. Entonces es interesante que más allá de nuestras normas judías por la pobreza y la dádiva, ustedes saben que en nuestra religión hay una obligación de donar el 10% de los ingresos. Eso está establecido de una forma importante en la religión. Entonces, cuando Dios pregunta, ¿y yo cuánto tengo que dar para ayudar a los más necesitados? Está escrito, es un impuesto a las ganancias, pero dado con el corazón, no con la obligación legal, que uno debe estar en ese nivel para cumplir con nuestra religión. Por supuesto que la religión no se hace sola, necesita trabajadores, pensadores, artistas, filósofos que trabajen en la sociedad, porque la naturaleza humana es muy egoísta y muy materialista. Las religiones como la nuestra, no conozco la musulmana, pero sí la que es cotidiana en nuestra vida, la Iglesia católica y protestante, ha luchado mucho para ayudar. Y también para ayudar a las organizaciones que no son de nuestra religión, pero que personas determinadas creyentes en lo nuestro colaboran en distintas formas para ese pensamiento. Así que has tocado un tema que, a pesar de la vejez que ostento, es nuevo, y yo te agradezco porque no es algo que se comente normalmente, porque si no yo me hubiera enterado, sino solamente como una referencia. Rerum novarum, ya está. Y no me preocupé nunca por averiguar qué encerraban esas palabras. Así que te agradezco y he adquirido una nueva dimensión de la gran incógnita del mundo, donde hay tantos millones de personas, miles de millones en la ignorancia, en la opresión y obligados a sobrevivir de una manera que horroriza. Gracias, Pablo. Gracias, Jaime.
Claudia, ¿quieres hablar? Sí, gracias, muy amable, Marcelo. Adelante. Y, y muchas gracias, Pablo, por la presentación. Me parece un tema central para nuestras religiones. Ah, y me parece que sería muy importante que se matizaran los términos. No es lo mismo miseria que pobreza. Hay una, hay una definición sociológica de pobre que es aquel que no sabe, que no es porque no tiene y que por tanto está excluido de la sociedad. Decía el Papa Francisco, ya no está abajo, está fuera, ¿no? La cultura del descarte. Pero esta no es el ideal que propone la Biblia. La Biblia propone, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, o Primera y Segunda Alianza, hablan de la pobreza como un ideal. Entonces, no puede ser esta definición de pobreza lo que a nosotros nos debe, no está esto propuesto como modelo a seguir. No es una definición sociológica, sino es una condición existencial que tiene alguien que ha aprendido desde situaciones de carencias, ha aprendido a ser más humano, solidario y es lo que refleja el texto de Isaías 42, el cántico del siervo de Yahvé, precisamente por su condición de, de humillación, de despojamiento. Eres tú mi elegido, en ti me complazco, tú serás el que lleve la luz a los ciegos, el que no vocifera, el que no rompe una caña que está quebrada, no apaga la mecha, sino que es alguien compasivo, que comprende la condición humana, que es capaz de ser solidario. Ese es el ideal y, y yo creo que un buen cristiano y un buen judío hemos de ser pobres. Justamente, ¿qué es el pobre? El pobre es aquel que tiene lo necesario para vivir con dignidad, lo necesario para vivir con dignidad, sin acumular riquezas, ese que sabe compartir. Y en ese sentido, creo que sí es importante, sería como un retroceso si se estuviera hablando en estos términos que el documento del Papa León nos estuviera remitiendo en estos términos. Hablar de pobreza sería un retroceso en lo que se ha avanzado en cuanto a la reflexión del tema de la pobreza, porque los católicos hemos tenido los ELAM, que fue Medellín, Santo Domingo, Puebla, y se hablaba de la opción preferencial por el pobre, pero en el término ese de ayudar, de tender la mano, de ser conscientes de nuestra obligación de ayudar, en Aparecida de un giro muy importante. La opción preferencial por el pobre no es ayudarle a salir de su condición de pobreza, porque ya estamos viendo que la pobreza es un ideal a vivir desde el cristianismo, sino que la opción preferencial por el pobre consiste en optar por la pobreza como estilo de vida. Por eso en los últimos capítulos de ese documento de Aparecida de Selam dice que nosotros hemos de compartir horas, días, meses, años con los pobres, porque ellos son maestros en este arte de ser solidarios, de ser comprensivos. Todo lo que la pobreza no es un valor en sí mismo, sino es el terreno propicio para que crezcan las virtudes evangélicas. Es dilexi, en la elección, la preferencia de Dios por los pobres no es por su condición de pobres, es por su apertura que entonces tienen a la buena, a la buena noticia del Evangelio. Aquel que entonces ya no confía en componendas, en estrategias políticas,
confía en Dios y es solidario con sus hermanos y tiene esperanza para construir un mundo mejor. ¿Desde qué? Desde las herramientas que le provee el trabajo honesto, cotidiano, el esfuerzo, esto que nosotros tenemos como valores, precisamente. Entonces, por eso sí me incomoda. Si no conociera yo la trayectoria previa del Papa León, que fue misionero y vivió tantos años en Perú, estaría pensando que está retrocediendo en lo que hemos avanzado en la reflexión sobre la pobreza, pero conociendo que él estuvo allí compartiendo con los pobres y aprendió mucho de ellos, sé que habría que buscar en el documento esa beta, esa beta de oro que seguramente que se encuentra. Yo no he tenido oportunidad de leer todavía el documento, pero intuyo que en esa última sección que nos comentaba nuestro hermano Pablo, esa que se refiere esa coherencia de fe vida, es precisamente ese estilo de pobreza que hemos de optar, que hemos de elegir, a eso se refiere, pienso, estoy pensando que justamente por allí es donde es el compromiso cristiano, aprender a despojarnos de todo aquello que nos estorba para ser unos auténticos cristianos o unos auténticos judíos, este, asumir esos valores, ¿verdad? La belleza, todos, la pobreza es una escuela. Hay incluso un teólogo, ¿verdad? Faust, que escribió Nuestros maestros los pobres, precisamente por esa riqueza. Yo tengo la dicha de vivir entre los pobres, vivimos en la periferia y es una verdadera escuela. Es increíble, una escuela de humanismo. Se tiene poco, pero eso poquito que se tiene se comparte y hay alegría y hay no sé, es una experiencia muy, muy, muy valiosa. Muchas gracias, hermanos. Esa era Muy bien. mi Yo, comentario. sí, adhiriendo a ese comentario. En primer lugar, de ninguna manera me parece un retroceso lo que dice León XIV. Simplemente que hay que tener en cuenta, yo estoy simplificando un documento que tiene 121 párrafos en unos minutos de exposición, ¿sí? Este, León XIV menciona al documento de Medellín del año 1968, al documento de Puebla del año 1979, al documento de Santo Domingo de 1992, al documento de Aparecida del 2007. Todos los documentos que se han mencionado recién en la intervención están mencionados y los conoce. Obviamente procede del continente americano, por lo tanto conoce las conferencias del episcopado latinoamericano. También conoce la distinción entre la pobreza entendida como un ideal, que en ese sentido, tanto el Primer Testamento como el Nuevo Testamento, el Tanaj como los escritos del Nuevo Testamento coinciden, que es esa pobreza entendida como un desapego de los bienes materiales que no ocupan el lugar de Dios, ¿sí? Esos bienes materiales, por más que yo tenga, por gracia de Dios, muchos bienes materiales, no les doy el corazón, ¿sí? Eso significa ser pobre en el sentido bíblico del término. Y León XIV reconoce ese ideal de pobreza, ese ideal de desapego de los bienes materiales para que no ocupen el lugar de Dios. Pero él eso lo reconoce, pero se está concentrando especialmente en el otro concepto de pobreza, que es el concepto más bien negativo, que es precisamente la vivencia de muchísimas personas que no tienen lo necesario para vivir dignamente. Y siempre refiere a que no hay un solo tipo de pobreza, sino que hay muchos tipos de pobreza que impiden a muchos seres humanos vivir dignamente. Y eso no es ningún ideal, eso es algo que tiene que ser de alguna manera trabajado y buscar erradicarlo. Bueno, él pone especial énfasis en eso, pero no es que está desconociendo o que está haciendo un retroceso, ¿sí? Con respecto a, no, para nada. Obviamente que el documento, esta presentación que yo hice es una invitación a leerlo, ¿sí? Yo he puesto algunas líneas generales. Cuando uno lee el documento en detalle,
que no lo podemos hacer aquí en unos pocos minutos, nos vamos a dar cuenta de que todo lo que se acaba de decir en la intervención está presente, ¿sí? Pero su fuerza, su énfasis, sin desconocer lo otro, es decir, bueno, ¿cómo nos podemos comprometer todos los creyentes, judíos, cristianos, católicos, no católicos, etcétera? ¿Cómo nos podemos comprometer para combatir esa visión, esa pobreza más negativa, que es la degradación de la persona, ¿sí? En sus múltiples aspectos, que son muchísimos. Él habla del tema de la inmigración, Francisco había hablado muchísimo del tema de los migrantes, bueno, León XIV toca ese tema y así muchísimos temas, el analfabetismo, cuestiones muy, muy diferentes que hacen a las pobrezas, ¿sí? Negativas que se viven en la sociedad y que los creyentes estamos comprometidos digamos, de alguna manera luchar en contra de eso, pero sin desconocer que hay un ideal de pobreza, un ideal bíblico de pobreza que, por supuesto, está presente en el documento. Gracias. Y no sé si empezar a preguntar uno por uno a ver quién tiene ganas de decir algo, compartir una inquietud, comentar algo. Sí, Nora, por favor, adelante. Muchas gracias y disculpas que entré tarde porque no vi bien el horario. Pero tenía muchísimo interés justamente en conocer el pensamiento del nuevo Papa, por no estar tan familiarizada, así que agradezco a Pablo y agradezco a Claudia la profundidad que tienen siempre sus intervenciones, que nos mueve, nos mueve. Y por supuesto también Jaime y Marcelo. Entiendo, me parece muy iluminador esto de los distintos tipos de pobreza, ¿no? A veces sentimos que o nos concentramos en la pobreza económica y qué importante darle valor a esas otras pobrezas porque quizás no todos tenemos la posibilidad, no estamos en el área de lo económico, digamos, para ayudar, pero quizás podemos trabajar en otros tipos de pobreza, ¿no? En todo caso, lo que hacemos acá también es ver nuestra pobreza o ejercitarnos para trabajar no sé si pobreza, sino en enriquecernos a través del diálogo, que no es una cosa fácil, ¿no? El diálogo, y especialmente en nuestro tiempo, o por lo menos en algunos ámbitos vemos que es muy difícil. Entonces, trabajar con la pobreza del diálogo me parece muy, muy alentador. Ahora, yo tengo un conflicto personal que me cuesta, a ver cómo, no sé cómo decirlo, pero siento que las personas que no son creyentes, bueno, otras personas que están fuera de los ámbitos que frecuentamos nosotros, a veces no, o que nos ven, o yo tengo esa impresión, que nos ven como esto de la prioridad de los pobres, como una actitud paternalista, o bueno, que ayudamos porque damos lo que nos sobra, digamos. Yo tengo esa, como una carga con respecto a eso, porque ¿cómo hacer para que seguramente que obviamente el Papa y quien está trabajando directamente en los grupos específicos de gente con necesidad económica o en estados de vulnerabilidad de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir entre las mujeres
las personas que están ayudando a estas mujeres en situación de vulnerabilidad o, por ejemplo, con embarazos inesperados o en situaciones de marginación por violencia. Es decir, hay mucho, por supuesto, muchísimo trabajo. Pero ¿cómo, no sé cómo decirlo, cómo hacer que nos sintamos a la par de estas personas con estas necesidades y no desde un plano superior, ¿no? Que yo doy porque tengo algo más? No sé si es, a lo mejor es una sensación mía nomás, pero yo siento eso, que constantemente lo siento así y, bueno, me gustaría poder cambiarlo, ¿no? O que realmente sea una cosa de iguales, así como hablamos del discipulado de iguales, también que nuestra relación con cada persona en necesidad sea también una condición de igualdad. Si podemos, si siempre, ¿cómo hacer para profundizar en esa sensación de igualdad en la pobreza, el tipo que sea, ¿no? Eso es lo que me despierta y bueno, estos documentos y esta orientación del Papa me pone de manifiesto, con mucho entusiasmo que él sigue en esta misma línea también, ¿no? Pero me parece que es algo que tenemos que trabajar o bueno, no sé, esa es mi inquietud, la dejo ahí sobre la mesa. Eh, si me permiten, Nora. Ah, ¿queréis hablar, Raúl? Después, ok. Este, y Pimpa, ¿cómo no? Si me permiten un minuto, entonces voy a ser breve. Quiero dar una breve respuesta a lo que planteó recién Nora, con relación a lo que estamos conversando sobre el documento, la exhortación del Papa. Que yo creo que tiene mucho sentido hablar de estas cosas en el diálogo interconfesional, porque realmente hay respuestas diferentes en la tradición judía que en la cristiana a esto que vos planteás. Por ejemplo, en la tradición judía está claro que si yo me ocupo de mi pan, eso es mezquindad. Si me ocupo del pan de mi prójimo, es espiritualidad. Y ocuparme no porque soy generoso, no le tiro una limosna porque me sobra. Se da tzedakah, justicia. Se da, como bien dijo Jaime antes, un porcentaje que está regulado de los ingresos de cada persona. El que recibe tzedakah no está exento de la obligación de dar tzedakah a otro que la necesite. Un porcentaje de los ingresos cubierta las necesidades mínimas básicas debe destinarse a tzedakah para vivir en comunidad. Y el que lo recibe no tiene por qué recibir algo que le humille o que lo ponga en un plano diferente que el que da, porque el que recibe tiene derecho a reclamar lo que por ley le corresponde. Eso es tzedakah. Así que es una situación donde hay otros valores culturales que bien decía Pablo, que incluyó el planteo de para ser mejores judíos. Sí, el magisterio del Papa en este sentido puede enseñarnos mucho, pero está bueno también que haya un ida y vuelta, porque los valores culturales propios del pueblo judío en este punto no solo son importantes, sino que tienen una historia milenaria de haber sido puestos a prueba por situaciones extremas para diferentes comunidades a lo largo de la historia. Y funcionan. Bueno, perdón, me extendí más de lo que pensaba. Había pedido la palabra Pimpa y Raúl. No sé quién primero. Pimpa, adelante, Pimpa, te escuchamos. A mí me parecía muy importante, le agradezco mucho a Pablo también porque esta forma de exponer de él también provoca eso de que uno se haga una serie de preguntas, que me parece también, como dice Nora, que es lo importante, es decir, que uno pueda decir qué es lo que a uno
y por qué le toca y cómo se siente con lo que le toca para ver si también abrimos camino, que eso es lo que yo creo que es importante. Para mí me pareció sumamente importante cuando él habla de la brecha entre la fe y la vida. Es decir, aquello que yo digo que creo, porque no es una historia solamente de decir creo en esto, sino que al creer, cómo esto influye en mi vida. Si no, es una idea. Entonces, en mi vida cotidiana, últimamente, porque yo les he dicho a ustedes también que yo le agradezco a Dios que a mis 90 años yo sienta que se abren algunas puertas que a mí me muestran un cristianismo, una forma de pensar, una forma de vivir diariamente distinta, eh, mucho más, más linda, mucho más con el sentimiento de que estoy haciendo algo por alguien, a pesar de que estoy sentada acá en una salita, bastante limitada con mis movimientos, es decir, bastante limitada, digamos, porque no salgo, ya no manejo, no voy de un lado para el otro, mi persona no hace por otro una cosa determinada, no pertenezco a ninguna organización porque no lo puedo hacer. Y entonces eso me ha hecho también que yo de estar tanto sentada acá también me abra a nuevas situaciones. Y me parece por eso importantísima la historia de la fe y de la vida cotidiana y esa palabra de brecha. ¿Por qué? Porque me parece, tengo yo ese convencimiento, de que para que no haya brecha, no es suficiente una creencia, sino que para que no haya brecha, eso tiene que partir de la interioridad de la persona, es decir, del ser. Y para mí tiene que ser un acto de amor, que no es un acto de afecto, ni un acto de cariño que se pasa y que no se pasa, que es emocional y todo lo demás, sino un acto de amor, en el que me parece que primeramente purifique mi intención. Cuando yo hago algo, creo que debo preguntarme con qué intención lo hago. Porque, a ver, no es lo mismo si yo hago una reunión en el que va a hablar una persona muy importante y que lo que quiere es vender sus libros, no es lo mismo si la intención de la reunión es eso, así yo hago una reunión para que una persona venga y hable y diga una serie de cosas que a mí me parece que son muy buenas para ser escuchada. Es distinta la intención, ¿es así? No hay que temar la otra, pero en una quiero vender los libros y en otra, en cambio, quiero entregarle al otro aquello que yo pienso que esta persona puede dar. Entonces, eso me parece importante y hacia el ser. Y hacia al ser de una manera tal que yo no me permito o no quiero o no deseo ver ni tener expectativas sobre los resultados. Los resultados se los dejo a Dios, para que no sea mía la historia, para que sea un acto de verdadero amor. Ahora yo pienso, si no tenemos amor, si el Señor nos ha dicho que amemos al otro como a nosotros mismos, ¿qué significa para nosotros amarnos a nosotros? Porque, a ver, yo creo que la brecha se hace porque no partimos de un trabajo en mi ser, sino que partimos de un trabajo en mi hacer. Ahora yo pregunto, ¿cómo hago si no soy? Solamente porque crea que solamente puedo hacer con lo que pienso, con la palabra, con mis manos, con lo que muevo, y no pienso que se irradia lo que se es. Y yo creo que esa irradiación es la que da Dios cuando uno, a la par que da, también se da a sí mismo. Por el hecho de que no me parece fácil dar a otro lo que no tengo yo.
pongo como ejemplo un sacerdote o un médico que está con un enfermo terminal o gravísimo, lo que fuera. Si él siente una enorme angustia y no es capaz de, lo que fuera, manejar o no tiene entrenamiento en manejar su angustia, creo firmemente, por todos los estudios que se hacen ahora, científicos del cerebro, de físicos, espirituales y todo lo demás, que yo irradio y transmito esa angustia. Entonces, creo que uno transmite, aunque no quiera, lo que es. Y creo que en nuestra fe católica, yo hablo de, nos hemos dedicado mucho a hacer, y no sé si hemos puesto mucho la mirada en el ser personal. Yo soy ese hombre, mujer creado a imagen y semejanza de un Dios que me dice que además a través de Cristo me dice que es camino, que es luz, que es vida. Si yo soy creado a esa imagen y semejanza, quiere decir que yo tengo participación de eso. Si yo tengo participación de eso, ¿cómo desarrollo en mí esa participación? En la parte que me corresponde poner. La desarrolla Dios, pero la desarrolla en lo que yo pongo. Y entonces resulta ser que yo creo, pero la creencia es una idea. Porque como no parte de lo que soy de adentro, entonces existe esa brecha entre lo que creo, que no cambia mi vida para nada, o poco, o lo que fuera, o la cambia, entre lo que creo y lo que hago, y lo que doy. Porque yo también para poder dar, tengo que recibir, y tengo que ponerme en situación de recibir de Dios. Por eso yo entiendo lo que dicen ahora. Yo también, uno se siente también así. ¿Por qué? Porque al no ser, al no trabajar el ser, no hay igualdad. No hay que yo lo miro al otro como persona igual que yo, sino lo miro como que tiene más o que tiene menos, lo miro como que está arriba o que está abajo, lo miro como que sé más o sé menos. Y las necesidades del ser humano de amor, de afecto, de recibir, de dar, no es ajeno es lo propio de todo ser humano. Bueno, disculpen, no sé si he hecho un lío, pero necesitaba decir esto que sentí, o que creo, mejor dicho, y por eso me parece tan importante esta historia de la brecha entre la fe y la vida, porque es lo que creo yo que la gente joven nos reclama. La coherencia entre la fe y la vida. Ahora, mientras la fe solamente sea algo que creo como idea, pero no sea algo que nace de mi crecimiento personal, creo yo que corremos el peligro de querer dar lo que no somos, porque nuestro acento está más en el dar que en el ser para dar. Ya está, nada más. Gracias, Pimpa. Bueno, no sé, había pedido antes la palabra Raúl, no sé si todavía, y después, ok, Raúl, entonces te escuchamos. Eh, en la civilización judio-cristiana hay un precepto muy importante que forma parte de los mandamientos: amar a tu prójimo como a ti mismo. La palabra amor en hebreo es ahavá. La raíz de ahavá es av. Av es amar. Es dar, perdón. O sea que amar es dar. Y dar no significa dar cuestiones materiales únicamente. Todos tenemos para dar y cada uno debe dar lo que tiene para dar. Algunos tienen materia para dar de materia, otros tienen espíritu para dar de espíritu, otros tienen... el problema es dar.
Este, y creo que hay varias frasecitas que en este tema a mí me golpean, ¿no? Yo creo que lo importante es la acción. No las palabras. Es salir a la acción. Y salir a la acción desde el lugar que uno ocupa, desde la casa, yo estoy muy lejos de Argentina hoy, pero sigo participando en instituciones en Argentina porque acá en Israel soy un analfabeto, no tengo idioma. Este, y creo que Argentina, que es quien me dio lo que tengo, es la que más necesita. Y por eso yo apuesto por Argentina y sigo en ese tema. Entonces, creo que acá lo importante es la acción. El que sabe hablar, que hable. El que tiene cuestiones materiales, que dé. El que sabe acompañar a un enfermo, que lo haga. El que sabe ir a un hospital, que lo haga. Yo participo en una institución que nació por el ejemplo de un tipo que iba a un hospital a visitar enfermos. Papá, punto. Y lo único que hacía era visitar enfermos y nadie lo sabía. Hasta que uno se enteró y empezaron a colaborar y empezaron a juntarse gente y así nace una institución organizada que hoy tiene alguna incidencia en Tucumán atendiendo a gente con menos posibilidades que nosotros, digamos. Entonces, primero creo que lo importante es la acción. Es, desde el lugar que estoy, trato de dar lo que puedo. Lo que puedo, y esto de lo que puedo es una gran mentira, porque siempre podemos dar mucho más de lo que estamos dando. Es mi ejemplo. Así que, bueno, eso es lo que quería decir, ¿no? La esencia del amar al prójimo, de la palabra amor, es dar. Y hay que darnos y darnos lo que tenemos. Como decía Claudia, lo que ella está dando a la par, o lo que está haciendo Angelito, que va con un grupo de gente a recorrer no sé cuántas noches a la semana a repartir comida a gente de calle. Eso es dar. Este, eso es amar. Bueno, entonces el tema es de que yo creo que tenemos que despertar primero como instituciones, porque las instituciones religiosas, la que yo conozco, la civilización judío-cristiana, uno de los principales preceptos es el amar, es el dar. Y yo creo que institucionalmente creo que dejamos mucho en el camino, ¿no? Lleno de propiedades, lleno de esto, lleno de lo otro y cada vez más gente pobre. Y en el caso personal, bueno, hay que tratar de dar la mejor forma posible y vuelvo a repetir, dar no es únicamente, y esto no es una excusa, lo que tienen que dar. Y el precepto del diezmo, que Jaime decía que es el diezmo, un 10%. Tengo un librito que dice de que el mínimo que hay que dar es el 20%, porque dando el 20% no te vas a volver pobre. Y ese mismo librito dice de que tenés que dar todo lo que puedes dar. Y me tocó, hablando con un rabino una vuelta, que le dije, ¿cuánto es lo que hay que dar? El 10. ¿Y qué pasa si uno da el 20? Y da el 20. Y el tipo me dice, mira, da todo lo que quiera porque nunca he visto un tipo que se vuelva pobre por dar. Y creo que cuanto más damos, más ricos nos volvemos. Y cuando hablo de riqueza, no hablo únicamente de riqueza material, ¿no? Bueno, ese era un slogan que está en la fundación, que usaba mi papá siempre, llegó a esa conclusión. Y es una persona que no estudió, no tiene grandes estudios. Segundo grado. Llegó a segundo grado, nada más, en el campo. Y él decía siempre, el que no sirve para los demás tampoco sirve para sí mismo. Había llegado a esa conclusión.
¿no? Que es interesante. Es Eh, cierto. y es cierto. Y la felicidad que tenía es, él visitaba hospitales, ¿no? No sabíamos eso durante muchos años, hasta que descubrimos que iba al hospital, ¿cuál era? Al centro de salud. Al centro de salud. A visitar Y los quemados. a los enfermos. Sí, 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 quemados a los y quemados, sí, traumatológicos. traumatología. Y bueno, cuando descubrimos eso, hay personas también que se agregaron a él en esa visita, pero se dio una fundación, con el ejemplo de él, que hoy está muy activa en Tucumán. Los tucumanos la conocen. Eh, ¿Quién? los tucumanos la conocen. Ah, Y él decía también la felicidad de dar, porque dar no te hace, no te hace no te pone una angustia o el problema, es una felicidad también dar. No es al revés. Así que bueno, esto quería recordar y rendir también eh, ayer fue el aniversario del fallecimiento de mi papá y quería recordarle también este aspecto de su personalidad. Bueno, está ahí. claro que vamos Gracias. a hacer Sí, algo que es cierto. Perdón, sí, 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 adelante. mi padre viene de la pobreza, y de pelearla. Entonces conoce las dos caras de la moneda, cosa que es importante, ¿no? Lucas quiere hablar. Sí, adelante, Lucas, adelante. Hola, buenas noches. No, gracias. Pues sí. Y bueno, gracias Raúl, por ejemplo que contaste, Joel, Nora. Se me había generado para ti, Marcelo, y a lo mejor también para Joel, una pregunta porque vos hablaste de la justicia y dijiste creo que unas siglas, no las recuerdo, no las anoté como un cabezón, pero el tema de la justicia, que es algo que el dar en la cultura de Israel es sinónimo de justicia. Eh, y se da para generar justicia, o sea, equilibrar y ser justo. Mi pregunta es, eso a nivel de todo Israel, ¿cómo o sea, el niño, el chico, lo va aprendiendo en dónde, o se lo enseña de grande, o solo los que estudian Torah, o sea, dónde se va enseñando, dónde va aprendiendo, digo, si desde chiquito se va enseñando y se va metiendo ese valor eh, en todo, eso es a nivel social, eso es a nivel religioso, o sea, cómo se va conformando eso en el ser humano para que después entienda que es justicia y tenga ese valor implementado. Quiero saberlo porque me interesa para poder compararlo acá. Joel, No, quería recordarle que justamente la palabra caridad es la misma palabra de justicia. Es decir, en Israel no se habla de caridad, se habla de justicia. O sea, tzedakah viene la palabra tzedek. Tzedek es justicia, el verbo. Y no existe la idea de caridad. Es un acto de hacer justicia, ¿m? De cumplir con los mandamientos. Esa es la diferencia, ahí agrego algo, entre caridad y tzedaká. La caridad es voluntaria. La tzedaká es obligatoria y hay un mínimo impuesto por ley religiosa, ¿no? En la Torá. Es lo que hablaba Jairo. Esa diferencia entre Y eso, tzedaká, perdón, por un lado, sí, en la Torá, por ejemplo, en Deuteronomio, hay varias leyes por las que todavía se rige hoy el pueblo judío, no es una cuestión de fe, son las leyes del pueblo judío, no tiene que ver con si crees en Hashem y que te va a reconocer o no reconocer lo que hagas, no pasa por ahí. Son las leyes que son valores culturales propios del pueblo judío y que se transmiten de generación en generación de muchas maneras.
se transmiten de madre a bebé a través de cómo se le enseña a hablar. Se transmiten de papá a hijo a través del ejemplo. Se transmiten en la educación judía básica y se transmiten en los estudios religiosos también. Entonces es un valor propio de una cultura que no es una, en realidad es muy complicado definir la identidad judía, pero este es un valor central de la identidad judía, el de la idea de tzedaká como justicia. Digo, yo vivo acá en el barrio del Once, por ejemplo, un barrio donde en algunas cuadras hay mucha gente que visten ostensiblemente como judíos y hay locales donde se compra comida kasher. Y en la puerta de los locales, de los almacenes kasher, hay gente sentada que no piden limosna a cualquier transeúnte. Solamente a los que ostensiblemente por cómo visten son judíos, o a los que conocen, aunque no vistan como judíos, les exigen, no piden, les recuerdan, che, tzedaká. No es un mendigo diciendo una monedita, por favor. ¿Entendés? Y en los códigos de esta colectividad es lo que corresponde, está bien. Nadie se ofende por eso. Es una idea diferente. Son las mismas leyes que podés leer en Deuteronomio, que dicen que hay que proveer para la viuda, para el huérfano, que hay que respetar los derechos del extranjero. Esas leyes aplican. Yo entiendo que para un cristiano, si lo considera un Antiguo Testamento y que la salvación es por la fe y no por las obras, entonces no tenga tan en cuenta cuál es la conducta de acuerdo y cuáles son las obras de acuerdo a la conducta que exige Deuteronomio. Y entiendo que para un cristiano entonces esto sea algo ajeno, pensarlo así. Pero en la tradición judía siguen rigiendo esas leyes, normas, que además siempre para los judíos que vivimos fuera de Israel se someten por debajo de las leyes del país, obviamente. Lo que está permitido por las leyes del país se puede hacer si las leyes de Deuteronomio, no es solamente Deuteronomio, están súper discutidas en el Talmud, por ejemplo, son centenares o miles de páginas discutiendo cómo corresponde exactamente que se aplique tal norma, en tal circunstancia, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver cómo se da, quién es uno al dar, lo que decía Pimpa. Porque dar de manera insultante es insultar. Y esto está también discutido en el Talmud. Forma parte del conjunto de ideas que son el valor cultural que introdujo en esta conversación Jaime, y yo traté de aportar algo, luego lo trajo Raúl, Joel. A mí me parece importante que en un diálogo entre judíos y cristianos entendamos que el magisterio del Papa puede servir como guía para un judío, ¿cómo no? Mucho. Puede servir una persona sabia y erudita que le dice al mundo cristiano, che, cuidado, hay que acordarse en serio y de corazón de los pobres. Es un magisterio que a mí me llega y me toca. No tengo que ser cristiano, tengo que ser humano nomás para que me llegue. Ahora, el camino que se recorre en una dirección no es obligatorio, pero se puede recorrer también en la otra. Entonces, que la fe cristiana considere que la salvación no está en las obras y en vivir de acuerdo a las leyes que son para los judíos, o para Israel, mejor dicho, y que son por la fe, el camino de la salvación es por la fe en Jesús, no quita que el estudio de esas leyes pueda servir de inspiración para quien quiera saber cómo organizar una sociedad, o cómo generar un sistema educativo que forme a la gente con otras ideas respecto a qué es la justicia, por ejemplo.
Eso podría ser algo de alimentación mutua y recíproca en el diálogo interconfesional. Podría ser una consecuencia. Con respeto por la fe cristiana. No es que la salvación para un cristiano pase por cumplir con las obras según la ley de Deuteronomio, del Antiguo Testamento o del primer. Pero como posibilidad de leerlo y estudiar a ver cómo hay que comportarse y profundizar en eso, ¿por qué no? Bueno, Creo está en yo, el no Nuevo sé, es Testamento, mi opinión. está en el Nuevo Testamento también, así que y sobre ese tema, Claro. creo que no tiene Adelante, que... Joel, adelante. No, nada. Quería decir que eso está en el Nuevo Testamento. Es decir, no hay necesidad de ir al Antiguo para, este, bueno, siempre hay que estar, ir a los dos, que estudiar los dos. Bueno, Marcelo. Perdón que yo pido disculpas, pero ya aquí donde estoy es muy tarde y mañana tengo que madrugar, ¿sí? Pido mil disculpas, pero ya había avisado que me iba a ir, me quedé más de la cuenta, ¿sí? Gracias, Pablito. Lamento mucho, pero sí, mañana me tengo que levantar temprano y no sé si me voy a levantar. Muchas Gracias. gracias por lo compartido. Gracias a vos, muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Como Bendiciones. siempre, muy Chau, bien. chau. Bien. Bueno, pero nosotros podemos seguir conversando si tienen ganas. Acá son las 2 menos cuarto. ¡Opa! ¿Lo querés contar? Ah, Yo Para disculpa, Pablo creo que es la 1 menos cuarto. Yo eh, solamente, Sí, Elsa, Elsa, está un poquito bajo el volumen de tu no sé micrófono. qué pasa con esto. Tengo que arreglar lo de No, el lo que de es la bajo el de Nora, computadora. el de Nora es bajo. ¿cómo? Yo solamente quería aclarar que, Marcelo, la Iglesia Católica no pone solo el acento en la fe para salvarse. La Iglesia Católica pone el acento en las obras también. Por Claro. ejemplo, está en el Evangelio las obras de misericordia. Está presente permanentemente e incluso más. Entre la síntesis que hizo Pablo, justamente señaló que el Papa quería que se acabara, mejor dicho, trabajar la brecha entre la fe y la vida cotidiana. O sea que el cristiano, el católico, eh, vive su catolicismo, su cristianismo en esas dos dimensiones. Porque si no hay, si no hay vivencia de esa fe, no sirve para nada. Y el ejemplo lo dio Jesús cuando iba caminando por las calles de Israel, Galilea, Samaria, Judea. Él iba de la fe, la iba haciendo concreta, no solo con su palabra, sus milagros, sus curaciones, su prestar atención al enfermo. Él hacía obras permanentemente. ¿Qué más ejemplo que el de Jesús? Claro que él lo hacía como con la potencia divina que tenía. Nosotros no podemos salir por la calle a curar a los enfermos, pero sí nos podemos ocupar de integrando distintas organizaciones. Nos podemos ocupar viendo qué le pasa al vecino de al lado. Bueno, perdón que alguien pedía la palabra. Yo quería aclarar eso excelente, solo. excelente. No, yo tengo que irme también porque Ah, a las 8 empiezo una clase, pero solamente una apostilla. Marcelo, hay congregaciones nuestras que tienen el listado de los creyentes y se anota quién puso el diezmo. Si hay alguien que no lo puso, se le reclama. Y también, bueno, si es el diezmo, la décima parte o más, y además tenemos el kilo de amor, bueno, es decir, las ofrendas son variadas, ¿no? Como tendrán todos. Y el tema es para justamente conversar mucho más y agradezco todo, pero yo tengo clase ahora a las 8, así que tengo que irme. Pero muchas gracias por todo, ¿eh? Muchas Muchas gracias. Muy gracias. enriquecedor. Gracias. Gracias, Nora. Pimpa. Pimpa, Pimpa. ¿No? Sí, Pimpa, está muteado el micrófono, Pimpa. No quiere hablar, No, ¿no? vi así, creía que quería No, hablar. estaba Ah, saludando a Nora. Estaba saludando, bien. Bueno, Claudia Tirado levantó la mano. Sí. Algo muy breve, solo para completar lo que estaba comentando Elsa.
Efectivamente, en algún momento hubo una discusión, podríamos decir una polémica entre los cristianos de las diferentes confesiones con el momento de la Reforma Protestante. Entonces la discusión era si la salvación, la justificación venía por la fe y por las obras y se polarizó. Los protestantes decían por la fe, los católicos decían por las obras y estaban opuestos la carta de Santiago y la carta a los romanos, pero esa discusión ya se superó y ahora hay desde el siglo pasado ya se ha firmado documentos en donde coincidimos en que no son, que no se puede separar. Todos los cristianos hemos aceptado que, que nosotros nos salvamos por la fe y las obras y no son separables. Nada más quería compartir. No sé si nuestro hermano Ángel está de acuerdo. Dado ese lado protestante también esta visión de que son complementarios ambos aspectos, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Les parece que sigamos el martes que viene? Bueno, shalom, shalom entonces. Hasta el martes.